Y eso es muy necesario, que en nuestros corazones haya un arrepentimiento y haya conversión. Volver nuestra mirada al Salvador y esperarlo. Cuando nosotros hablamos de los tiempos difíciles, está anticipando el regreso del Señor Jesús. Y nosotros, por medio de su palabra, estamos llamados a discernir los tiempos. ¿Amén? ¿Cómo podemos discernir los tiempos? ¿Cómo es que el agricultor puede discernir el tiempo de la siembra, la cosecha y el fruto, podemos decir? ¿Cómo? ¿Amén? El agricultor ve el tiempo. Si no, ¿para qué va a ir a sembrar? Para tener una buena cosecha, tiene que ver el tiempo en que está viviendo. Y ahora la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos dice de que Él espera que nosotros estemos viendo esos tiempos para darnos cuenta de que su venida está cerca. Y al decir que su venida está cerca, quiere decir de que nosotros tenemos que prepararnos, estar preparados, estar listos. Y enviará, dice, a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero ahora aquí encontramos en este versículo una parábola. Y dice, de la higuera aprended. ¿Y qué vamos a aprender de la higuera? Que cuando ya su rama, dice, está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando usted ve un árbol que está botando sus hojas, ¿qué dice? ¿Qué dice usted? Los que no conocen los tiempos dicen, ve, ese árbol está botando las hojas. Solo así, porque no sabe los tiempos. Nosotros escuchamos las noticias, escuchamos tanta gente decir tantas cosas y dice, ya no aguantamos más tanta violencia. Pero ¿qué nos marca la palabra? Que nosotros miremos los tiempos que se están cumpliendo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca a las puertas? La venida de Jesucristo. ¿Amén? ¿Y qué pasa si Él viene y no nos encuentra listos? Porque aquí en el mismo versículo abajo está diciendo, el cielo, dice, y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Está queriendo decir que se va a cumplir todo lo que está escrito. Si nosotros vamos al libro de San Lucas, nos damos cuenta que también nos habla de las señales. En el capítulo 12 y el versículo 54 al 56, ahí nos habla también de las señales. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. ¿Y qué dice el 55? ¿Y el 56 qué dice? ¿Se dan cuenta cómo nos está diciendo la palabra cuando no entendemos
¿A quién le está diciendo hipócrita la palabra? ¿A quién? ¿Va que no suena tan bonita esa palabra, va? ¿Va que no suena tan bonita esa palabra? No nos gusta que nos la digan. Y nos está diciendo que nosotros debemos de entender los tiempos. Pero aquí en este versículo la palabra habla: y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. Ahora viene una palabra muy fuerte y dice: hipócritas. ¿Cómo es que saben distinguir estas cosas? ¿Cómo saben distinguir cuando va a llover? ¿Cómo saben distinguir cuando aquellas nubes son de calor? ¿Cómo saben distinguir estas cosas? Y sabe distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Usted ve una nube negra y ¿qué dice? Pero también dice, aquí no va a llover porque esa nube para que llueva aquí tiene que estar aquí. Y si la nube está aquí, dice, va a llover pero allá en otro lado. ¿Cómo sabe distinguir usted eso? ¿Cómo aprendió a distinguir que va a llover? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a distinguir que esa nube negra va a botar agua? Amén. La palabra es un poco fuerte, pero ahora dice: ¿y cómo no distingues este tiempo? ¿De qué tiempo está hablando ahí? Es esa frase que está ahí entre signos, ¿o no tiene su Biblia esos signos de interrogación? ¿No los tiene su Biblia o solo la mía lo tiene? Yo quiero que lo lea usted. ¿Cómo dice esa frase? ¿Por qué no entienden las señales de la venida del Señor? ¿Por qué no entender que estamos cerca de su venida? ¿Sabe por qué? Porque Él ve que el pueblo, en vez de buscarle más, se aleja más de Él. Eso es lo que está hablando, ¿verdad? Porque en vez de acercarnos a Él, porque los tiempos nos están marcando que su venida está cerca, en vez de acercarnos, nos alejamos en pleitos, en disensiones, en odios, rencillas. Que no me gusta esto, que no me gusta esto otro, y que esto, y un montón de pero. En vez de estar viendo todas esas cosas, acerquémonos más a su presencia, amén. Y tratemos de cambiar nuestra manera mala de vivir, nuestras malas actitudes. Porque su venida está cerca. Amén. Si no quiere que la palabra le diga a usted esta palabrita que está aquí, entonces portémonos bien, ¿verdad? Estamos llamados a discernir los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo puede discernir usted los tiempos que estamos viviendo? Por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, que nosotros la leemos. El Espíritu Santo viene y nos ayuda a entender su palabra, a entenderla, a comprenderla. Si usted lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta. Todo lo que está aconteciendo se está cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Durmiendo tranquilos. Durmiendo tranquilos. Venimos al culto cuando queremos y cuando no, no venimos. Oramos cuando queremos y cuando no, no oramos. Ayunamos cuando queremos y
cuando no, no ayunamos. Leemos la Biblia cuando tenemos ganas y cuando no, tampoco la leemos. ¿Cómo estamos esperando la venida de Jesús? ¿Estamos listos? Me tiene que decir que sí porque usted levantó la mano. Si no, le va a ir bajando su examen, ¿verdad? Del 10 le vamos a ir bajando. Cada vez que yo le diga, ¿estamos listos? Usted tiene que decir amén porque levantó su mano. ¿Estamos listos para ese encuentro con el Maestro? Estamos listos, pero tenemos que cambiar cositas que nos afectan para ese encuentro. Amén. Pues su palabra es clara en decirnos que estamos llamados a discernir, pero también dice mantener una actitud sabia. Mantener una actitud sabia. Imagínese usted por qué en Proverbios, ¿verdad? Salomón escribió en el capítulo 14, dice, la mujer sabia edifica su casa, dice. Y la necia, dice, con sus manos la derriba. Qué hombre tan sabio, ¿verdad? Pero ahora nos dice aquí que debemos mantener una actitud sabia, escuchar las voces que nos alertan. ¿Cómo vamos a escuchar las voces que nos alertan? Les voy a poner un ejemplo. Aquí nos anuncia y salen a anunciar y que el día de mañana van a estar vacunando porque el que no se vacune se muere. ¿Qué pasa el día de mañana cuando vienen esas personas a vacunar? ¿Qué pasa ese día? No va a trabajar, no va a la milpa, no va al frijolar, la hermana deja de hacer sus quehaceres en su cocina y si va a hacer un almuerzo lo deja de hacer. ¿Por qué? Porque tiene que ir a hacer cola, porque necesita pasar, porque van a poner una vacuna contra esa enfermedad que si no se la pone va a morir y tiene miedo de morir. Amén. Una voz de alerta, porque la muerte está cerca, pero no quiere morir. Es así la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da voces de alerta que si nosotros no perseveramos fieles a Dios, que si no somos fieles a Jesucristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a venir la enfermedad y se va a morir. Espiritualmente. Amén. Espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estaba aquí, así como hoy que estamos poniendo vacunas. Hoy estamos poniendo vacunas, ¿verdad? Estas vacunas no duelen mucho. Poquito va porque va con mucho cariño, mucho amor. Usted dice, ay, es que a mí me gusta que me pongan inyección tal persona porque es que no duele y se siente, ni se siente cuando meten la aguja, dice. ¿Por qué busca a esas personas usted que le pongan inyecciones? Porque qué manos tan suaves, dice. ¿Verdad? La palabra de Dios, hermanos, trae una vacuna en esta noche, especial para cada uno de nosotros, y es de que mantengamos una actitud sabia. Voy a algo breve porque el tiempo no alcanza y quiero llegar al céntrico de este mensaje. Vamos al libro de Amós, uno de los profetas menores. Amós. Se encuentra muy rápido, ¿verdad? Su capítulo 3.
su versículo 7. Qué bonito es cuando nosotros, hermanos, mantenemos una actitud sabia y escuchamos las voces que nos alertan. Nosotros podemos ayudar y podemos nosotros bendecir a otras personas. Su palabra dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Qué lindo es andar en la presencia del Señor. Qué bonito es andar en la presencia del Señor. Qué bonito es que Dios nos use. Calidad, ¿verdad? Que Dios nos use. ¿Por qué? Porque con la presencia del Espíritu Santo somos tan expertas. Con la presencia del Espíritu Santo somos expertos en todo. Pero recuerde que estamos hablando de mantener una actitud sabia y de escuchar las voces que nos alertan. Nosotros tenemos que pensar, ¿quién no profetizará? ¿Quién no profetizará? Con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dígame usted, ¿no? Así a lo seco, ¿puede usted profetizar algo? ¿Puede hacer algo? ¿Puede predicar así a lo seco? Yo creo que nos paramos aquí. Ay, la verdad, hermanos, no tengo palabras. Solo les puedo leer el versículo de la palabra y no se me viene nada que decirles, hermanos. ¿Y qué pasa con el pueblo? Se quedó esperando. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y nosotros hemos estudiado su palabra, la palabra de Dios es dada. Pero ahora también nos dice a nosotros que debemos de escuchar las voces que nos alertan. Y yo quiero que vayamos a Jeremías. Su capítulo 20. Su versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dijo Jeremías. Eso es cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios está metida en nuestro cuerpo, está metida en nuestros huesos. Aunque queramos callar, aunque ya no queramos predicar la palabra, aunque ya no queramos hacer el trabajo que Dios nos ha puesto, no nos va a dejar quietos hasta que lo hagamos. Amén. No nos va a dejar quietos. Y es ahí donde nosotros debemos de mantener una actitud sabia y escuchar las voces que nos alertan que el peligro viene para nuestras vidas. Que el peligro nos acecha. Dios nos revelará las cosas. Cuando el peligro viene, Dios nos revelará las cosas, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Dios nos revelará cuando viene el peligro a su familia, cuando viene el peligro a su casa. Dios le va a revelar cuando usted escucha la voz de alerta, cuando usted es una persona que tiene una actitud sabia. Ahora, si usted no escucha esa voz de alerta, no va a poder entender lo que el Espíritu Santo le está diciendo.
El Señor nos habla muchas veces en una voz audible. Nos habla qué debemos de hacer. Y muchas veces nos hacemos los desentendidos. Muchas veces nos hacemos los que no es para nosotros. Pero Él nos está hablando. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar a las personas para hablarle a un pueblo que necesita saber de que los tiempos difíciles que estamos viviendo es necesario pasarlos, pero en Cristo Jesús. Amén. Es necesario pasarlos, pero en Cristo Jesús. Dios nos revelará las cosas, como lo hizo en el tiempo antiguo. Dios reveló las cosas que iban a acontecer. Y la gente estaba preparada. Pero cuando las cosas entran en desobediencia, ahí es que viene la consecuencia. Jehová Dios le habló a Abraham. Y le dijo Dios a Abraham: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le dice: ahí está. Amén. Una voz de alerta. Y le dice: tú serás padre de muchas multitudes. Sara va a tener un hijo. ¿Es difícil de creer? Es difícil de creer. Pero cuando nosotros no sabemos esperar el momento de Dios, podemos fallar como lo hizo esta pareja. Amén. Por eso está diciendo de que los tiempos son difíciles cuando nosotros no entendemos la voz de alerta. ¿O cree usted que no era una voz de alerta? Dios quería bendecir a Abraham. Quería bendecirlo con un hijo. Pero ¿qué pasó cuando Abraham le dijo a Sara que iba a tener un hijo? Sara se rió y no creyó. Ella dijo: ya estoy muy vieja. Ya mis tiempos de quedar embarazada ya pasaron. Ya no estoy en tiempo de quedar embarazada. Pero es que Dios lo había dicho. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Él cumple lo que Él dice. Porque su palabra decía en los versículos que leíamos anteriormente que no miente. Y allí vino una gran dificultad. El Señor ha dicho que Él va a bendecir su iglesia. Pero ¿qué hacemos para esperar ese momento de bendición? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para esperar ese momento? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Prepararnos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿O no se prepara usted para recibir una cosecha? ¿No se preparan ustedes para recibir una cosecha? Se ponen a preparar costales, tendidos, gente. Entonces, el Señor nos dice: los voy a bendecir, yo quiero bendecir la iglesia. Pero Dios ve que no nos preparamos. Y Él dice: ¿cómo voy a bendecirlo si la gente es necia, es rebelde? No quiere prepararse. Les estoy iba de hablar, les hablo por un lado, les hablo por otro. Les hablo por medio de la palabra, uso los labios de alguien, les revelo por sueño, les revelo por visiones que quiero bendecir mi iglesia, pero mi iglesia no se prepara para recibir la bendición. Dios no va a dar una bendición a alguien que no está preparado. ¿Cómo va a ir a arrancar usted su frijolar si ni siquiera tiene un costal para echar el frijol? Ni siquiera ha pensado en buscar a alguien que le ayude.
y vino el sol de ese día. Y usted dijo, Amalaya, hoy me hubiera preparado para ir a arrancar el frijol. Qué día tan bueno hizo hoy. Y se pasó el día bueno. ¿Y qué si el otro día vino de lluvia? ¿Qué pasó? Perdió la bendición de Dios. Y muchos dicen, yo estoy esperando porque Dios dijo que Dios va a bendecir su iglesia. Yo estoy esperando. Pero ¿qué está haciendo para esperarla? Acostado en su cama. Ahorita puede ser que alguien hasta me está viendo por medio de la televisión en su sofá, ahí acostadito con un ponchito porque hay frío, ¿verdad? Viéndome. Ok, está bien. Pero ¿qué está haciendo para prepararse para la venida del Señor? Amén. Es que ese es el punto, hermanos. Ese es el punto donde la palabra nos quiere llevar a cada uno de nosotros a que reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? Amén. ¿Qué estamos haciendo en su iglesia? ¿Nos estamos preparando? Amén. Hay mucha gente que Dios ha llenado con su Santo Espíritu. Aquí podríamos decir que casi todos están llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Y yo sé que lo que tiene adentro de su corazón no la deja estar quieta, no lo deja estar quieto, pero hay rebeldía, hay desobediencia. Y más adelante dice que hace lo que ellos quieren hacer. Amén. Tenemos que tener una actitud sabia. Quiero irme con Cristo, debo preparar mi vida. La hermana Toya no me va a preparar mi vida. Amén. Hermana Elvira no me va a preparar mi vida. Soy yo la que tengo que prepararme. Es usted, hermana, la que tiene que preparar su vida si quiere irse con el Señor. La palabra se da todos los días, todas las noches. Enciende el radio y ahí hay palabra de Dios. Enciende la televisión y ahí hay palabra de Dios cuando usted quiere. Y en los cultos aquí hay palabra de Dios. ¿Qué queremos entonces? ¿Qué queremos? ¿El cincho? No, no hay necesidad. Dios nos habla con palabras amorosas. Él nos habla con una actitud sabia a nosotros. Pero ahora Él dice, no se dan cuenta de los tiempos, no saben lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo, hermana Zuli? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Y cuál es lo que habla? La contaminación. ¿Qué está pasando en el mundo, hermana Noemí? La maldad se ha multiplicado. ¿Qué está pasando en el mundo, hermano Ambrosio? Todo lo que es maldad, todo lo que es pecado. ¿Qué está pasando en el mundo, hermano Ronnie? Nuestro medio ambiente está tan contaminado. Amén. ¿Qué está pasando en el mundo, hermano? Hay más pecado. Se están matando unos a otros. El enemigo, hermanos, está haciendo tantas cosas. Tiene cegada la mente en los ojos de los seres humanos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para que estas personas lleguen a los pies de Cristo? Nada. Sentados. Amén.
Lo que está ocurriendo en el mundo es la antesala del regreso del Señor Jesucristo. Y vamos al libro de los Hechos. Este tema es muy extenso, pero lo estoy tratando de llevar así rápido por encima casi todo, porque si me profundizo no salgo de una cita. Amén. Hechos 3. En el versículo 19 del capítulo 3, ahí tenemos nosotros una oportunidad. Amén. Y nos dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de ¿qué? Tiempo de refrigerio. Amén. En el mundo está aconteciendo tantas cosas falsas, tantas cosas falsas. Y aquí voy a ir casi terminando. Nosotros debemos de lograr entender que nosotros y estas personas tienen una gran oportunidad de restauración de todas sus cosas. Una restauración para gozar de los tiempos de refrigerio. Nosotros gozamos tiempos de refrigerio en su presencia. Todos nosotros gozamos de esos tiempos de refrigerio, que es estar en su presencia. Pero los que no han logrado entender que lo que está ocurriendo en este mundo tiene su fin. Y si no se arrepienten, no vienen convertidos a los pies de Cristo, lamentablemente se perderán. Amén. Por eso dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos, de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces hay una oportunidad de restaurar nuestras vidas. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que ser restaurados. ¿Por qué? Porque necesitamos ir y hablarle a estas personas de que se arrepientan, de que Cristo tiene un plan de salvación para sus vidas. También debemos de saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y qué duro es, hermanas y hermanos. El fin de los tiempos será precedido por un periodo de apostasía, como el que hemos visto o el que vemos hoy en día. Y eso es lo que está hablando. El fin de los tiempos será precedido por un periodo de apostasía. Y por eso es necesario que nosotros anunciemos que deben de arrepentirse y convertirse de sus pecados. Porque vendrá, o ya, hermanos, estamos en el tiempo de la apostasía. Si usted lee en Segunda de Tesalonicenses, usted se dará cuenta que está pasando ahí antes del día final. Yo no quisiera terminar esto porque hay muchas de qué hablar sobre el fin del mundo, los tiempos difíciles que estamos viviendo. Si alguien lo tiene, lo puede leer, Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2. Versículo 3.
Para que nosotros, hermanos, seamos salvos de esta perversa generación, es necesario obedecer a Dios. Porque el fin de los tiempos será procedido por un periodo de apostasía como el que vemos hoy día. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Son textos muy profundos. Pero está hablando del fin de los tiempos. Antes del día final, muchos falsos profetas aparecerán. Amén. Vendrán muchos engañadores. Y así es como ha entrado la apostasía. Muchos engañadores, del cual dice, apartarán a muchas personas de la verdad de su palabra. Y ya lo están haciendo, hermanos y hermanas. Ya están haciendo esas cosas. Qué duro que hay personas que estén en contra de Dios, porque les están inculcando esas cosas. Ya no cree que Dios mandó a su único hijo para que viniera a dar su vida por nosotros. Y dicen, Dios no existe. Dios no existe. Y cuando se le es metido eso en la mente del ser humano, solo la mano de Dios puede hacer un milagro. Solo la mano de Dios. Estamos enfrentando el desenfreno del género humano. Y Pablo está previniendo a Timoteo y a su iglesia. Y él dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Jesucristo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Usted qué dice? ¿Ya se manifestó el hombre de pecado? ¿Qué cree usted? ¿Ya se manifestó el hombre de pecado? Sí, hermano, sí. Ya se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si usted lee estos versículos bien centrado, ahí va a entender que por qué no se ha desarrollado tanto. Porque él quiere hacerlo, pero hay alguien que no lo deja todavía, porque se quiere sentar bien en el trono todavía. Quiere estar bien sentado. ¿Y sabe quién es ese? El anticristo. ¿Amén? Porque quiere tener a toda la gente convencida de que donde están, están muy bien. Amén. Mucha gente dice, es que lo que Dios quiere es el corazón. Pero está hablando aquí su palabra de que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Les dice Jesús. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A su debido tiempo se va a manifestar totalmente el hijo de perdición. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Son textos muy profundos que sería muy bueno de que usted lo estudiara muy bien, porque en todos estos versículos está el poder engañoso del enemigo. Tal vez algunos de ustedes hoy no le entendieron muy bien a la palabra, porque a veces solo queremos oír, ¿verdad?, otra palabra que venga a levantarnos el ánimo. Pero la palabra hoy venía a hablarnos de que su venida está cerca y que todas estas cosas van a suceder y están sucediendo. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Porque hay muchas cosas que no nos gusta que nos hablen, porque son muy enredadas, pero es bueno que nos las expliquen para poder entender los tiempos difíciles que todavía van a acontecer. Amén. Todavía van a acontecer. No les terminé, yo quería llegar a ese punto de todas esas cosas malas que todavía van a acontecer, pero ya no pude llegar ahí porque el tiempo se fue. Pero hay muchas cosas que nuestros ojos van a ver si la muerte no viene por nosotros. Y tenemos nosotros que estar sabidos qué encontramos en este libro que nos respalda a nosotros. Porque este es nuestro respaldo. Este es nuestro respaldo, lo que está en este libro. Dios no nos va a desamparar a nosotros. Dios no nos va a desamparar a nosotros si nosotros somos fieles a su palabra. Pero tenemos que obedecer lo que está aquí. Y no lo que otras personas digan, sino lo que está aquí. Si aquí dice que es pecado, es pecado. Si a usted allá le dice, no, hermano, eso no es pecado. En la Biblia lo dice, pero una vez, no lo está confirmando en otra cita. Tengamos mucho cuidado. Amén. Solo les voy a leer aquí y vamos a orar. Eso está en su Biblia. Si usted es lector de la palabra, va a entender en dónde voy a estar leyendo. Debe saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, gente interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, gente que se cree más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos con sus padres y ofenderán a todos y ofenderán a Dios. Serán crueles, serán violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Amén. Se los leo en la versión Reina Valera. Vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, están diciendo
que los cristianos tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dijo Pablo. Amén. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros no tenemos nada de eso, ¿verdad? Pónganse en pie. ¿No hay nada de eso en nosotros o sí hay un poquito? Gloria al Señor. Vamos a tratar en otro mensaje de aclarar más sobre este tema, porque está muy bueno este tema. ¿Verdad? Está muy bueno este tema. Quedaron muchas citas que nos habla de la venida del Señor, qué va a acontecer y cómo debemos de prepararnos. Porque ahorita solo les di la introducción. Solo la introducción. No podía ampliarme más porque entonces ¿verdad? Hacemos vigilia. O sea, ¿quieren quedar a una vigilia? Ah, ¿verdad que no? Entonces hay que escuchar la otra parte, ¿verdad? No solo la introducción, sino escuchemos la otra parte de este tema que cuesta, hermanos. ¿Y sabe cuándo cuesta más? Cuando uno no está captando, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Pero cuando todos estamos captando, eso ayuda al que está enseñando. Porque se está captando la palabra de Dios. Entonces, logremos, hermanos, enfocarnos en este versículo, que nadie os engañe en ninguna manera. Yo conozco la palabra desde hace mucho tiempo. Usted conoce la palabra desde hace mucho tiempo. ¿Quién nos podrá engañar? ¿Quién nos podrá engañar? Yo sé que los tengo paraditos, pero quiero que me saquen de esta duda. ¿Quién nos podrá engañar? ¿Creen que nadie? ¿O las vanidades de este mundo le harán cambiar? Por eso es que debemos de permanecer en oración, en constante comunión con Dios. Para cuando vengan esos malos deseos, nosotros decimos, no me conviene hacerlos. Porque no nos conviene hacer eso. Amén. Vamos a orar, hermanas y hermanos. En esta noche quiero que oremos por mi papá. Está bastante quebrantado de salud. Amén. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a estar orando en esta oración por la hermana Saraí. Amén. Mañana en el culto de oración también vamos a estar orando por estas necesidades. Dios, hermanos, tiene planes preciosos para nuestras vidas, pero el enemigo también quiere, ¿verdad?, desenfocar el ministerio de Dios. Yo quisiera que pasara aquí las hermanas y los hermanos que ayudan a ministrar. El enemigo, hermano, ha estado atacando duramente con enfermedades. Dios es poderoso. Aquí, hermanas, Dios es poderoso. Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas.